Ya casi es marzo y eso solo puede significar una cosa: mis lecturas favoritas del año pasado. Ya se está volviendo tradición subirlo a destiempo, pero la verdad es que creo que todas estas semanas que he estado como pensando en por qué estos libros fueron o significaron tanto para mí, pues es muy necesario personalmente. Entonces diré que llegó en el momento en que tenía que llegar. A mí no me gusta mucho hablar de cifras cuando hablo de mis libros, pero sí me parece interesante que de los 30 libros que leí, más o menos, 10 entraron en esta lista. Entonces creo que se nota que el año pasado, además de seguir con las grandes lecturas que hacemos en Libros Before Tipos, también le hice un poquito más de caso a mi intuición, a leer lo que se me antojara y no lo que debería leer, y en eso ayudaron mucho las secciones de literatura infantil y juvenil en librerías y ferias de libro. Como ya saben, yo sigo un orden meramente cronológico y voy a empezar con un libro que, aunque lleva infantil en el título, creo que es más para las infancias interiores, y es Literatura Infantil de Alejandro Zambra. Me alegra mucho que Alejandro Zambra otra vez aparezca entre mis favoritos. Y yo sé que sucede mucho con los libros que nos provocan un montón de emociones, pero siento que yo ya no puedo ser tan objetiva con Alejandro Zambra porque le he agarrado cariño. Aún así, debo admitir que este es el libro que más me ha costado leer de él, tal vez porque se va por las ramas muy seguido, porque mezcla una minificción entre el ensayo, que pudo haber sido una novela corta, o porque es la primera vez que leo a un hombre hablando sobre su paternidad. Esto último en realidad no es un defecto, al contrario, inevitablemente pensé en mi padre y en su padre, en mis amigos que son padres y en los que decidieron no serlo. Agradezco esa introspección porque me ayuda a conciliarme con la idea de que nunca terminamos de conocer a nuestros padres y a verlos más allá de esa figura. Por eso subrayé: nuestros padres intentaron a su manera enseñarnos a ser hombres, pero no nos enseñaron a ser padres, y sus padres tampoco les enseñaron a ellos. Reconozco dos grandes logros de este libro: su rotunda y acertada afirmación de que toda literatura en el fondo es infantil y tienen que leerla para saber a qué me refiero con esto, y que el retrato tan detallado y cariñoso de la llegada de su hijo es el mejor regalo que un padre podría hacer. Y bueno, me encontré con mucha lig durante la primera mitad del año. Fui a la primera edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán, porque mis amigas Abril y Alejandra tuvieron eventos. Uno de ellos fue en una sala de lectura donde pasamos un buen rato y leí los siguientes 5 libros que voy a mencionar. Ya sé, intenso. Mi casa especial de Eugenia Perrella con ilustraciones de Ángela Salerno. Para mí este fue el recordatorio de que llevamos nuestra casa dentro de nosotras, pero también que habitar un espacio físico sin miedo ni discriminación es vital. Siento que la clave con la LIG es no hablar mucho de lo que trata, sino de lo que te hace sentir, y a mí me gusta mucho cuando los libros álbum hacen revelaciones a través de la retórica, como en "entonces todo lo que nos hace felices nos acompañará por siempre". Es como regresar a un origen, a un hogar, a un primer sentimiento de pertenencia que reconocemos de pequeñas y es muy complicado poner en palabras. Este libro lo hace magistralmente a través de este tipo de recursos y también de las maravillosas ilustraciones. ¿Me has visto? De Nai Wen Kuo con ilustraciones de Shou Xianxing. Este libro me pareció una bonita interpretación de por qué los gatos llegan a tu vida y también por qué se van. Me conmueve mucho pensar que el autor hizo esto porque necesitaba compartir su dolor-amor, que es un duelo a final de cuentas, hacia ese misterioso Michi que le cambió la vida. Y la decisión de usar una técnica a lápiz me parece espectacular y le añade incluso otra capa de vulnerabilidad a la historia. Amigos de Andrea Hensken con ilustraciones de Beatriz Rodríguez. Este es un libro silente, es decir, que no tiene ninguna palabra, en el que un niño se encuentra con un perro y al inicio pareciera que solo el niño tiene una historia, que solo él necesita compañía, pero luego descubres que el contexto del perro en realidad es muy complejo y muy conmovedor. Para mí lo maravilloso es que te da perspectiva de lo mágico que es compartir tu día a día con un ser alegre que vive el momento presente más que nadie y al que le hace feliz tu felicidad. Por supuesto, hizo que quisiera abrazar a mi Darcy 3 horas y llorar hasta que se me acabaran las lágrimas. Nosotros Means Us de Paloma Valdivia. No estoy segura de quién hizo las ilustraciones porque creo que no vienen acreditados. Este librito me demostró que a veces la sencillez es la forma más precisa de evocar una emoción. Aquí nos encontramos a una madre y a su criatura, ahora sí que su bendición,
a quien le está leyendo y es una especie de metaficción, porque es como si le leyera este mismo libro, un poema de ellos encontrándose en diferentes mundos y formas. Me llegó particularmente por el sentimiento de irse de casa, transformarse y regresar. O sea, nada más imagínense lo que fue para mí leer esto lejos de mi familia y rodeada de infancias con la suya. Creo que esta lectura también fue una forma de reafirmar que el amor entre mi mamá y yo es eterno. Y eso es muy lindo. ¿Qué onda, pues? Una canción que no conozco de Micaela Chirif con ilustraciones de Juan Palomino. Estuvo denso abrir este libro y que el primer párrafo fuera "A veces hablo con mi amigo muerto". Es un tremendo retrato del duelo. No hay muchas palabras tampoco en este libro. Me gusta el recurso del color azul, o sea, cómo va transformándose como el significado a lo largo de la historia y la metáfora de la canción o melodía que suena y pues representa también como está perdida. Tampoco tiene muchas palabras y siento que no lo estoy describiendo de la mejor forma, pero creo que en realidad la mejor manera de acercarse a él es simplemente leerlo. Yo lo leí en la sección infantil de una Gandhi y ya después lo compré. No me acordaba que las guardas también eran azules, entonces sí, me gusta mucho aquí cómo se maneja el color azul. El largo viaje a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers. Esta fue una lectura que hicimos en Libros Before Tipos y como lectora no aficionada a la ciencia ficción, debo admitir que encontré un montón de cosas que no sabía que eran posibles. Voy a, de hecho, leer lo que escribí en mi Goodreads porque siento que resumí muy bien lo que sentí al momento de que lo terminé. Reconocer que las amistades son la familia elegida como eje central de la historia en un contexto que hace crítica social de la crisis ambiental, el capitalismo, la multiculturalidad, enfatizando que no es posible la homogeneización lingüística y el racismo, además de la exploración de relaciones sexoafectivas diversas en todos los sentidos, no es algo que creyera posible ni en mis más locos sueños. O sea, lo que más me gustó de esta lectura es que me abrió todo un panorama de las posibilidades de la ciencia ficción. Además fue muy genial, como siempre, leerlo en voz alta, leerlo acompañada y tener todas estas discusiones de lo que nos hacía ruido, de lo que nos gustaba, de lo que nos conmovía. En general fue una experiencia muy interesante y muy divertida porque es bastante gracioso el libro y no sé si quiero continuar con la serie, pero al menos este primer libro me gustó mucho y sí lo volvería a leer, que creo que no es un sentimiento que tengo tan seguido con los libros. Feral, de Gabriela Jáuregui. En este libro subrayé: en nosotras arde este deseo porque existe tan cerca la posibilidad del olvido. Me gustan este tipo de libros extraños, performáticos, híbridos y tantos adjetivos más, porque demuestran que la apropiación del lenguaje para contar nuestras historias importa. A lo mejor Feral trata de abarcar demasiados temas, pero es que a veces la vida es así de saturada o tiene un orden caótico, pero así también es la memoria. Hay cosas que me gustan y otras no tanto, pero hablarlo en comunidad lo volvió muy significativo. Fue otra lectura que hicimos en Libros Before Tipos y creo que lo más importante de las lecturas son las conversaciones que generan. Fauce y Jardines Errantes, con ilustraciones de Erika Lujano, de Tania Tagle. Son libros que conjunto en un solo lugar porque me parece que dialogan y se complementan. Ambos son ensayos íntimos, uno se nutre de la tierra y las plantas, de las ancestras, y el otro surge del duelo y atraviesa el capitalismo, los padecimientos mentales, la paternidad, pero ambos coinciden en la identidad, la infancia, en esas heridas fundamentales en las que muchas podemos encontrarnos. El canto de mi padre era el canto de todos los exiliados, de todos los condenados a llevar su raíz a cuestas bajo pies, pero era también un canto alegre, una celebración que inauguraba los días. Por último, leemos juntas La revolución de la lectura acompañada de Silvia Arenas, Patricia Linares, Belém Eslava, Araceli Jiménez, Valeria Valderrama, Montserrat Márquez, Luisa Fernanda, María Mendoza, Beth Luría, Paola Salazar y Yanil Hernández. Y con ilustraciones de Rey Pelcastre, Carolina Mojina, Una Monique, Dai Cuervo, Isa Rapia, María Sugar y Ana Sofía Toral. Con prólogo de Alejandra M. Vázquez, editado por Alay de Mo. ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! Este es un libro muy especial para mí porque fue mi proyecto de maestría. Trabajé 2 años en él y ahora existe de manera digital. Se puede descargar
gratuitamente desde el sitio web de Libros Bifortipos. Esta de hecho es una maqueta que hice para una clase. Como pueden ver, la mayoría de las páginas están en blanco, solo las primeras tienen ahí los textos y las ilustraciones. Y bueno, son 11 ensayos que abordan la experiencia de lectura de autoras, ya sea participando en la dinámica de lectura en voz alta, en la Maratona Guadalupe Reinas o en otras actividades que realizamos dentro de la asociación. En esta antología encontramos a mujeres que no son necesariamente amigas, pero que han construido un vínculo afectivo a través de reunirse a platicar sobre libros. Pero al final los libros son esta excusa para hablar sobre la vida, sobre las alegrías, las tristezas, para poder encontrarnos presencialmente y compartir visitas a museos, picnics y demás. Me gustaría hacer un video dedicado exclusivamente a lo que fue editar esta maravillosa antología. Por el momento les puedo decir que fue toda una travesía, pero también hubo algunas sorpresas muy lindas. Por ejemplo, el diálogo entre varios ensayos, lo cual me permitió trazar como un punto de inicio, un punto final también, que en realidad es más bien un continuo, como lo es el propio grupo de lectura en voz alta. Es muy lindo que este sea el segundo año donde incluyo un libro en el que participé. El año pasado fue Tribu de Lectoras y ahora leemos juntas. No es por nada, pero creo que hago buenos libros. A ver qué sucede este año. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.